Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sonamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Lina Martínez. Estudió filosofía y literatura, realizó un máster en educación y desarrollo humano y es máster y PhD en políticas públicas. Ha sido consultora en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Educativas en América Latina. Es profesora de la Universidad ICESI de las clases de Felicidad y Bienestar y Análisis y Evaluación de las Políticas Públicas y dirige POLIS, que es el Observatorio de Políticas Públicas donde se asesoran gobiernos y empresas en diseño y evaluación en políticas públicas y sistema de evaluación para el bienestar de los individuos. Hoy estaremos hablando de un tema maravilloso, un tema que es buscado yo creo que por todos y es acerca de la felicidad, y ella nos hablará precisamente de su nuevo libro que abarca el tema de la felicidad estudiada y vista desde la ciencia social. Así que a nuestra invitada Lina Martínez le damos un cordial saludo y bienvenida a nuestro programa. Juliet, gracias, contentísima de estar acá y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Lina. Pues quisiera preguntarle principalmente cómo inicia esta idea de estudiar la felicidad, cuál es la historia de la felicidad y qué la motivó en profundizar más sobre ella. Juliet, yo llevo haciendo investigación sobre felicidad y bienestar subjetivo desde hace alrededor de 10 años. Y empecé esta investigación porque en ese momento trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y encontré que habían unos economistas que estaban haciendo investigación sobre la relación entre desarrollo económico y bienestar en países en América Latina, y se estaban encontrando que los países donde había un mayor bienestar en la población, porque quiero hacer la aclaración, cuando nos referimos a políticas públicas nosotros preferimos hablar de bienestar subjetivo y no de felicidad. Y esa distinción la podemos hacer un poco más adelante. Pero entonces estaba este grupo de economistas que hacían esa investigación y me pareció fascinante, me pareció muy interesante mirar qué es lo que pueden hacer los gobiernos para aumentar el bienestar de la población, para hacer que la gente viva más contenta en general y sienta que tiene mejores condiciones que aporta el gobierno. Entonces ahí fue cuando me dediqué a estudiar la felicidad y el bienestar subjetivo como principal área en mi vida académica. Y luego el libro y la clase de felicidad surgieron fue como consecuencia de la pandemia. Con mis estudiantes al inicio de la pandemia, cuando tuvimos la cuarentena, donde no podíamos salir y donde los sistemas educativos tuvimos que empezar a implementar estrategias de educación virtual, yo me conectaba a mi clase, yo le enseñaba a mis estudiantes sobre políticas públicas y evaluación de políticas públicas, pero los veía tan mal en sus estados anímicos, muchas de sus trayectorias profesionales estaban truncadas, no podían hacer sus prácticas profesionales, no iban a encontrar trabajo, no podían irse a los intercambios por los que tanto habían trabajado. Entonces estaban anímicamente muy mal, como lo estábamos todos. Y yo consideré mucho más pertinente hablarles y enseñarles sobre salud mental y bienestar subjetivo y felicidad, que son los temas de mi investigación, pero no eran los temas de mi cátedra. Y ahí empezó el interés, eso fue en el 2020, empezó el interés por enseñarlo. Cuando empecé a dictar la clase, algo que surgió era que no encontraba qué lecturas ponerle a mis estudiantes. No encontraba algo que estuviera en el calibre que a mí me gustaba, que tuviera la suficiente rigurosidad académica, pero que fuera fácil de digerir y que no cayera en generalizaciones o en información muy, muy suave, por decirlo de alguna manera, de lo que es la felicidad.
Entonces ahí fue que me animé a escribir el libro y muy contenta del resultado que ha tenido, del acogimiento que ha tenido, de gente como ustedes que me encuentran y quieren escuchar más sobre la historia. Entonces, esa es básicamente la historia de la motivación de mi investigación académica y también del libro, que lo que busca pues es contar una historia científica de lo que entendemos por felicidad, salud mental y bienestar subjetivo. Nos parece, Lina, un tema muy interesante y como usted lo mencionó hace un momento, definitivamente en la pandemia vivimos momentos bastante difíciles y tuvimos, yo creo que la mayoría o todos, algo en común. Frases como me siento estresado, tengo miedo, estoy deprimido, no logro dormir bien. Y de la felicidad sabemos que todos queremos ser felices y alcanzarla, pero creo que sabemos a veces muy poco sobre la felicidad y lo que la genera. Pero antes de profundizar en esta parte, vamos a darle la bienvenida al director del programa, Carlos Alberto Ramírez, para que salude a nuestra invitada Lina María Martínez. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Un saludo cordial para usted, un saludo cordial para la doctora Lina, que nos complace tenerla en este programa hoy. Sabe que siempre a veces hay un poquito de confusión en algunas personas que dicen qué son las alegrías y qué es la felicidad. Usted que la ha estudiado desde la ciencia social, cuéntenos un poquitico para entender y comprender esa diferencia, porque se dice que fabricar alegría es gratis y lograr la felicidad es el objetivo de todo ser humano. Hablemos un poquitico de ello. Muy buena pregunta, Carlos. La felicidad, como la entendemos y como la concibe la mayor parte de las personas, es todo lo que está asociado a las emociones positivas que experimentamos en un día. Cuando en las encuestas poblacionales, por ejemplo, en el caso de Colombia, esta información la recolecta el DANE a través de la encuesta de calidad de vida, le pregunta a la gente qué tan feliz se sintió el día de ayer y eso se ubica en una escala de 0 a 10 y las personas, pues, dependiendo cómo se hayan sentido el día anterior, pues reportan que estuvieron en un 5 o en un 10. Básicamente lo que hace la gente es referirse a su experiencia de emociones positivas. Y esas emociones positivas cambian mucho dependiendo del individuo. Para unas personas las emociones positivas pueden estar asociadas a tener un día productivo o haber tenido una reunión familiar, dependiendo de lo que cada uno considere que son sus emociones positivas y por eso es uno de los aspectos más importantes para entender la subjetividad de lo que llamamos felicidad, es que cada uno lo experimenta de una manera diferente. La alegría es la emoción que asociamos con felicidad. Felicidad es un concepto mucho más amplio. La felicidad viene de esa búsqueda histórica, aristotélica, filosófica. Y la alegría es, en términos categóricos, me refiero en términos de clasificación, la alegría es donde está la emoción que encapsula emociones positivas. Entonces, no sé, Carlos, si esa distinción responde a tu pregunta. Claro que sí, porque, como le decía, dicen que fabricar alegría es gratis, como también fabricar tristeza, porque si usted trae amargos recuerdos del pasado al presente, pues está autosaboteando el presente. Pero si usted vive el presente de la mejor manera y lo disfruta, no se complica, no se molesta por cualquier cosa, pues yo creo que va haciendo el logro de esa tan anhelada felicidad que se va logrando con momentos agradables. Así es, y mira que has puesto una dimensión que es muy importante para entender ese aspecto de las emociones tanto positivas como negativas y es lo que vivimos en el presente. En en los términos más básicos, si se quiere, uno es el resultado de lo que piensa y de lo que siente. Y en el día, básicamente el día va transcurriendo entre esas dos ondas, los pensamientos que construyo y las emociones que van construyendo mis pensamientos. A mis estudiantes les digo con mucha frecuencia que uno de los mecanismos más sencillos, bueno, y sencillos entre comillas porque realmente requiere un entrenamiento y un cuidado particular, pero cuando uno empieza a ponerle cuidado a los pensamientos que uno tiene, es capaz de hacer una mejor curaduría de las cosas que se le pasan por la cabeza.
porque en muy buena medida los estados anímicos que tenemos todos los días están muy determinados por los pensamientos que tenemos. Una persona puede tener estados anímicos mejores, más felices, más alegres, cuando tiene pensamientos de gratitud o se concentra más en sus objetivos. Y cuando una persona tiene pensamientos respecto a lo que no ha alcanzado en la vida o la falta de esperanza en el futuro o porque las cosas no me salen bien o concentrarse en lo que no tiene versus en lo que tiene, pues esos pensamientos generan emociones y en la mayoría de los casos esos son emociones que están muy asociados en la tristeza. Cuando pensamos en los pensamientos, usualmente los pensamientos están en el futuro o en el pasado. Y cuando los pensamientos se concentran en el futuro, usualmente la mayor conexión que tenemos con pensamientos en el futuro están asociados con ansiedades, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos cómo van a ser las circunstancias a largo plazo. Y cuando los pensamientos están en el pasado, usualmente hay muchos resentimientos en esos pensamientos o hay nostalgia de un tiempo que ya pasó y estuvo mejor. Entonces, la mejor forma de uno concentrarse y pensar en emociones positivas es concentrarse en el presente, pero eso no es tan fácil. Es mucho más sencillo decirlo que hacerlo, porque usualmente nuestra cabeza o está en las ansiedades que generan el futuro, o están en los resentimientos y en las tristezas, o también en las alegrías que hay en el pasado. Pero cuando los pensamientos se concentran usualmente en el pasado, lo que hacemos es rumiar y volver a un ciclo de volver a pensar lo mismo, de volver a darle vueltas a las mismas circunstancias, lo cual tampoco es muy sano. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Lina, qué interesante eso que usted menciona y definitivamente, como usted lo ha dicho, la felicidad varía dependiendo de la vida, incluso el contexto y las aspiraciones que cada uno tenemos. E incluso usted y todo su equipo miden las tendencias de la felicidad, la satisfacción con la vida y la prevalencia de las emociones negativas. Y quisiera hacer esta pregunta que es bastante interesante y preguntarle, pues de acuerdo a sus estudios y a su experiencia, si la gente en promedio es feliz o no. Profundicemos un poco acerca de esto. Te voy a responder con la información que tenemos disponible en Colombia. En la encuesta de calidad de vida del DANE, que es usualmente el volumen de información más grande y más robusta que tenemos para responder a las preguntas si la gente se siente más feliz o no. En esa pregunta, como lo dije hace un momento, a la gente se le pregunta en una escala de 0 a 10 qué tan feliz se sintió en el día de ayer. Y eso es lo que capturamos como emociones positivas. Les preguntamos si la gente se sintió feliz, si rió lo suficiente, si se sintió contenta, si se sintió acompañada. Pero también preguntamos por emociones negativas, que es, por ejemplo, qué tan estresado, qué tan deprimido, qué tan ansioso se sintió el día de ayer. Entonces, en Colombia, y esto es un fenómeno no solamente colombiano, sino que también es un fenómeno latinoamericano, nosotros tenemos grandes, o por lo menos los ratings promedios de la gente que manifiesta que el día de ayer se sintió muy feliz es muy alto. Eso es alrededor de 8.5 en una escala de 0 a 10. Esos son niveles, en términos estadísticos, son bastante altos. Pero también en América Latina es donde encontramos que los ratings de personas que dicen me siento estresado, deprimido, la de soledad es en promedio más baja. Entonces, nosotros en América Latina sí experimentamos con frecuencia emociones positivas, pero también experimentamos con mucha frecuencia emociones negativas. Y ese balance entre emociones positivas y emociones negativas es lo que llamamos balance afectivo. Tú tienes toda la sumatoria de tus emociones positivas y le restas las emociones negativas. Y en América Latina, cuando hacemos ese balance afectivo de sumar lo positivo y restar lo negativo, en general nosotros experimentamos en promedio más emociones positivas. Y ese es un fenómeno que lo hemos llamado el fenómeno latinoamericano, cuando lo vemos a través de diferentes países. Los países escandinavos invariablemente son los países más felices del mundo, si se quiere ponerlo de esa manera, o donde la gente experimenta un mayor bienestar subjetivo. Dinamarca, Finlandia, Suiza, esos países con altísimos niveles de desarrollo
con muy poca pobreza o inseguridad en sus países son los que constantemente aparecen como los más felices. América Latina, no, nosotros estamos lejos de estar en el podio de ser los más felices cuando la métrica es a través de pensar en las condiciones habilitantes que la gente puede tener para tener la mejor vida posible. Pero cuando miramos las emociones positivas, que es el tema que nos aborda hoy, en América Latina nosotros sí experimentamos con más frecuencia felicidad. La gente manifiesta que se siente feliz, que experimenta emociones positivas en el día de ayer. Y eso es lo que llamamos el fenómeno latinoamericano. Y lo entendemos es como esa paradoja en que vivimos en países muy complejos, con altos niveles de corrupción, de pobreza, con todos los problemas que ya conocemos regionales, pero experimentamos emociones muy felices constantemente. Y parte de la investigación muestra que esa felicidad está determinada es por la fortaleza de nuestras relaciones afectivas y es algo que llamamos la riqueza relacional. Y esa riqueza relacional se encapsula en la buena relación que tenemos con la familia, con la pareja, con los hijos, la familia extensa, las redes de apoyo que construimos con los amigos. Y esos factores sí son muy importantes para experimentar la alta felicidad y las altas emociones positivas que tenemos en la región. Qué maravilloso estudiar todo esto y darle también difusión como usted lo está haciendo a través de su libro. Dicen que leerse un libro es dialogar con el autor. Y hoy estamos hablando con la autora. ¿Cómo llama su libro, doctora? Felicidad. Felicidad. Y usted nos decía que Aristóteles había hablado de la felicidad, había estudiado la felicidad en tiempos tan antiguos. Aristóteles vivió del 384 antes de Cristo al 322, vivió 62 años y fue un influyente filósofo griego cuyos estudios abarcaron desde la ética, la política, el sueño, la verdad y la formación de ideas. En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles abordó el concepto de felicidad y cómo alcanzarla. Y para Aristóteles la felicidad es el fin último que busca todo ser humano. No se trata simplemente de un estado de placer o satisfacción momentánea, sino de algo más profundo y significativo. De modo pues de que interesante, el ser humano siempre ha estado hablando de este tema y Aristóteles se volvió pues un referente y siempre se recuerda con sus frases sabias y antiguas, pero que tienen vigencia hoy en día en el ser humano. Y más hoy que hay tensiones, hay congestión, hay afanes, preocupación. Yo creo que este tema es supremamente importante abordarlo. Así es, Carlos. La felicidad está presente a lo largo de toda la historia. Yo creo que la felicidad ha hecho parte de las reflexiones humanas desde que los hombres han aprendido a reflexionar sobre ellos mismos, porque inclusive, y en el libro lo discuto, cómo la felicidad ha estado presente en muchas de las doctrinas no teístas, incluso desde el budismo, que es más antigua que Aristóteles. Luego tenemos los estoicos que nos hablan de una buena vida y algo importante de estas lecciones de la filosofía clásica es que la felicidad, distinto a como la concebimos hoy, la felicidad es el objetivo de la vida y la felicidad o la eudaimonía, como se llama, como lo llamaba Aristóteles, es el objetivo de la vida, es vivir bien, es tener una vida buena y una vida virtuosa. Distinto a esa concepción del objetivo que se consigue al final de la vida, nosotros hoy entendemos la felicidad como la emoción cotidiana que queremos experimentar todos los días. Muy buena parte de la proliferación de los nuevos libros que uno encuentra que abordan la felicidad, muchos de ellos están basados en las enseñanzas de filósofos clásicos, particularmente de los estoicos, los epicúreos, desde Aristóteles. No sé si han visto en las librerías, pero hay una proliferación importante de libros donde se traen las enseñanzas filosóficas para ponerlas en la vida cotidiana. Es una suerte de filosofía para la vida diaria y donde se traen parte de esas enseñanzas y es volver a pensar a la felicidad como ese objetivo final de la vida, como ese proceso que se construye cotidianamente. Algo que veo con mis estudiantes
y con las generaciones más jóvenes es que entienden la felicidad como lo que quieren experimentar siempre, lo que quieren experimentar todos los días. Y es una suerte de aprensión a lo que no sea feliz, a lo que no sea bueno, a esas emociones negativas que son necesarias para la vida. Uno necesita la frustración, la tristeza, el enojo. Y eso es algo que los expertos llaman la hemodiversidad. Para una vida feliz es importante tener todo ese rango emocional que experimentamos, también para entender esos procesos que nos hacen más felices. Es como uno necesita sentir hambre para poder disfrutar una cena y no siempre estar lleno o estar comiendo porque es algo que produce placer. Y cuando pensamos en la felicidad, en todo lo que nos genera placer, ahí pensamos en la felicidad desde el hedonismo, que también hace parte pues de las elucubraciones filosóficas de muchos siglos. Entonces, esa parte de la felicidad como el objetivo de vida y como la buena vida es una muy buena parte de la producción intelectual que hoy vemos en las librerías y que veo con muchísimo agrado que ese tipo de libros se estén publicando, se estén vendiendo, la gente los encuentra útil, porque es una forma distinta de aproximarnos a la felicidad, es ver que la felicidad es ese proceso y ese objetivo al que experimentamos, al que ansiamos al final de la vida y no solamente como lo que estoy experimentando hoy en mi cotidianidad. Hay una frase que dice, el que no es feliz con lo que tiene, mucho menos será feliz con lo que no tiene. Así es. Y es muy útil y muy propicio, como lo acaba de mencionar Lina, porque la búsqueda de la felicidad es tal vez tan antigua como la humanidad misma. Y quisiera preguntarle a nuestra invitada Lina, de acuerdo pues a sus investigaciones y lo que usted plasma en este maravilloso libro, ¿qué diferencias existen entre la concepción de la felicidad en la actualidad a comparación en épocas pasadas? Y hoy día que la tecnología ha avanzado tanto, también qué relación tiene la felicidad con el consumismo, las redes sociales, cómo se ha interpretado en cada generación. El aspecto del consumismo, las redes sociales, son aspectos que, bueno, y también otro aspecto que abordo bastante en el libro es las generaciones, cómo se experimenta la felicidad dependiendo del momento de la vida en que uno esté y cómo lo experimentan las diferentes generaciones. Y creo que para empezar esto, creo que es importante ubicarnos en la perspectiva generacional. Hoy en el mundo hay 4 generaciones vivas: los baby boomers, que fueron los que nacieron alrededor del 40 y algo y van hasta el 64; los X, que son las personas que hoy están alrededor de los 50 años; tenemos los millennials, que son los que están en la década de los 30, los 40; y los centennials, que son los más jóvenes y son los que están más o menos las personas que están en la universidad. Todavía no tenemos una clasificación para los más jóvenes, las personas que están en el sistema educativo básico y secundario. Pero los centennials son básicamente la gente que son mis estudiantes, son los estudiantes que están en su etapa de formación universitaria, son los primeros, los que están empezando a entrar al mercado laboral. En términos generales, los centennials y de manera agregada están viviendo en el mejor mundo posible. Hoy hay menos tasas de guerras, hay menos hambrunas, tenemos sistemas de protección social más amplios, más generosos. Piensen solamente un joven que hoy tenga 20, 22 años, objetivamente tiene muchas más oportunidades que un joven hace 30 años. Hoy existen programas estatales, existe un acceso a educación superior más amplia, existen más subsidios, más becas, más oportunidades para florecer, para crecer. Entonces, objetivamente, hoy estamos en un mejor mundo y esto lo estamos hablando en un país como Colombia. Ahora imagínense lo que pueden decir jóvenes en países con niveles de desarrollo más altos. Pero encontramos dentro de esta población más joven que hoy prevalecen los problemas de salud mental más acuciosos. Las tasas de salud mental, y buena parte de mi investigación ha estado concentrada en la salud mental de los jóvenes, hoy es un problema serio. Después de la pandemia, en todo el mundo los problemas de salud mental crecieron, pero particularmente entre la población más joven. Y los últimos reportes de felicidad, que son auspiciados por Naciones Unidas, estaban mostrando que en promedio hoy los jóvenes, hace unos años los jóvenes eran de las poblaciones más felices, hoy ya no lo son. Entonces, en la investigación se empiezan a abordar
muchas hipótesis de eso, por qué podría suceder. Y una de esas hipótesis de por qué puede suceder que los jóvenes no sean los más felices puede estar explicada por las redes sociales y por la penetración de las pantallas y los dispositivos móviles. Es muy difícil establecer causalidad en un factor como esos, pero claramente sí hay una correlación muy alta entre la penetración de las redes sociales y las pantallas y el declive en las manifestaciones de que la gente se sienta mejor. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí a nuestro oxígeno.